Bueno, un saludo para todos, espero que se encuentren bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema solar. Vamos a tratar de comprender un poco más cómo es todo este tema de los movimientos de la Tierra, y por qué tiene que ver con los horarios, por qué tiene que ver con las estaciones y también, bueno, en qué momento es que sean las estaciones. Y también vamos a hablar de los distintos horarios que hay pues en el mundo, lógicamente, y bueno, muchas cosas más. Para mí es algo muy interesante, de que esto se tenga claro y se comprenda, porque pueden surgir muchas preguntas en cuanto a, digamos, el tema geográfico, el tema de por qué aquí sí sean estas estaciones y aquí no. Entonces, bueno, para tratar de comprender este tema tenemos que tener conocimientos también en el tema de la geografía, pues para podernos ubicar con el tema de los horarios, y estaciones, básicamente. Y ya sabiendo de geografía y sabiendo también los movimientos em, de la Tierra, pues eh, saldaremos todas estas preguntas. Entonces, bueno, allí vamos. La Tierra está sometida a movimientos de diversa índole. Los principales movimientos de la Tierra se definen con referencia al Sol y son la rotación, traslación, precesión, nutación, bamboleo de Chandler y la precesión del perihelio. El movimiento de rotación es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre el eje terrestre, que corta a la superficie en dos puntos llamados polos. Este giro es de oeste a este, o sea que para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento es levogiro, contrario al de las manecillas del reloj, una vuelta completa. Tomando como referencia las estrellas, dura 23 horas con 56 minutos y 4,1 segundos y se denomina día siderio. Si tomamos como referencia el Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas, llamado día solar. Los aproximadamente 3 minutos y 56 segundos de diferencia se deben a que en este plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y debe girar algo más que un día sideral para completar un día solar. La primera referencia tomada por el hombre fue el Sol, cuyo movimiento aparente, originado en la rotación de la Tierra, determina el día y la noche, dando la impresión que el cielo gira alrededor del planeta. En el uso coloquial del lenguaje se utiliza la palabra día para designar el periodo que en astronomía se llama día solar y se corresponde con el tiempo solar. El movimiento de traslación es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita elíptica alrededor del Sol en 365 días y algo menos de 6 horas. Para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento también es levogiro, contrario al de las manecillas del reloj, y lógicamente, visto desde el polo sur terrestre, este movimiento es destrogiro, como el de las manecillas del reloj. Como el calendario registra 365 días enteros, el comienzo de cada año se va adelantando, lo que se compensa aproximadamente haciendo que uno de cada algo más de 4 años, al que se denomina año bisiesto, tenga 366 días. La causa del movimiento de traslación es la acción de la gravedad y origina una serie de cambios que, al igual que el día, permiten la medición del tiempo. Tomando como referencia el Sol, resulta lo que se denomina año tropical.
lapso necesario para que se repitan las estaciones del año. Dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. El movimiento que describe es una trayectoria elíptica de 930 millones de kilómetros a una distancia media del Sol de prácticamente 150 millones de kilómetros. De esto se deduce que la Tierra se traslada por su órbita a una velocidad media de 106.200 kilómetros por hora y 29,5 kilómetros por segundo. La trayectoria u órbita terrestre es elíptica. El Sol ocupa uno de los focos de la elipse y debido a la excentricidad de la órbita, la distancia entre el Sol y la Tierra varía a lo largo del año. En los primeros días de enero se alcanza la máxima proximidad al Sol, produciéndose el perihelio, cuando la distancia es de 147,5 millones de kilómetros, mientras que en los primeros días de julio se alcanza la máxima lejanía, denominado afelio, cuando la distancia es de 152,6 millones de kilómetros. Como bueno, como bien se sabe, el eje terrestre forma un ángulo de unos 23,5 grados respecto a a la norma de la elíptica, fenómeno denominado oblicuidad de la eclíptica. Esta em, aclima- acli- inclinación, perdón, combinada con la traslación, produce en dos largos periodos de varios meses de luz y oscuridad continuadas en los polos geográficos, además de ser la causa de las estaciones del año, derivadas de los cambios en el ángulo de incidencia de la radiación solar y en la duración de las horas de luz que esa oblicuidad produce. Movimientos de precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, se debe al movimiento de precesión de la Tierra causado por el momento de fuerza ejercido por el sistema Tierra-Sol en función de la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto al plano de la órbita terrestre, alrededor de 23 grados o 43. Actualmente, este movimiento se efectúa por completo cada 25.776 años, por lo que aproximadamente cada 130 siglos se invertirían las estaciones, pero la diferencia entre el año siderio y el año trópico es incorporada y corregida por el calendario gregoriano, y un observador en el espacio, situado sobre el polo norte, lo vería como un giro levogiro, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La inclinación del eje terrestre varía de 23 grados a 27, ya que depende, entre otras causas, de los movimientos telúricos. En febrero del 2010 se registró una variación del eje terrestre de 8 centímetros aproximadamente por causa del terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter que afectó a Chile, en tanto que el maremoto y consecuente tsunami que azotó al sudeste asiático en el año 2004 desplazó 17,8 centímetros el eje terrestre. Movimientos de nutación. La precesión es aún más compleja si consideramos un cuarto movimiento, la nutación. Esto sucede con cualquier cuerpo simétrico o esferoide girando sobre su eje. Un trompo es un buen ejemplo, pues cuando se cae comienza la precesión como consecuencia del movimiento de caída. La púa del trompo se apoya en el suelo con más fuerza, de modo que aumenta la fuerza de reacción vertical, que finalmente llegará a ser mayor que el peso. Cuando esto sucede, el centro de masa del trompo comienza a acelerar hacia arriba. El proceso se repite y el movimiento se compone de una precesión acompañada de una oscilación del eje de rotación hacia abajo y hacia arriba
que recibe el nombre de nutación. Para el caso de la Tierra, la nutación es la oscilación periódica del polo de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste. Debido a las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la Luna y el Sol con la Tierra, esta oscilación es similar al movimiento de un trompo cuando pierde fuerza y está a punto de caerse. La Tierra se desplaza unos 9 segundos de arco cada 18,6 años, lo que se supone que en una vuelta completa de precisión la Tierra habrá realizado 1385 bucles. Para hacernos una idea de este movimiento, imaginémonos que mientras el eje de rotación describe el movimiento cónico de precesión, recorre a su vez una pequeña elipse o bucle de un periodo de 18,6 años. En una vuelta completa de precisión, 25.776 años, la Tierra realiza más de 1.300 bucles de nutación. El movimiento de nutación de la Tierra fue descubierto por el astrónomo británico James Branly. El bamboleo de Chandler se trata de una pequeña oscilación del eje de rotación de la Tierra que añade 0,7 segundos de arco en un periodo de 433 días. Fue descubierto por el astrónomo estadounidense Seth Carlos Chandler en 1891 y actualmente no se conocen las causas que lo producen, aunque se han propuesto varias teorías. Fluctuaciones climáticas causantes de cambios en la distribución de la masa atmosférica, posibles movimientos geofísicos bajo la corteza terrestre, variaciones de concentración salina en el mar, etc. La suma del bamboleo de Chandler y otros efectos menores se denomina movimiento polar. El movimiento de precesión del perihelio. En el movimiento de traslación, la Tierra describe una elipse en torno al Sol, que ocupa uno de los focos de dicha elipse, pero el otro foco no es estático, también gira lentamente en un pequeño ángulo de 3,84 arcosegundos por siglo alrededor del Sol, en el mismo sentido de la órbita, y este giro del foco libre de la elipse se conoce como precesión axial o precesión o avance del perihelio, que es el movimiento de menor distancia de la Tierra al Sol. Lógicamente, el afelio o momento de mayor distancia de la Tierra al Sol también sufre este avance, que aun siendo angularmente igual, tangencialmente es mayor todavía. Este movimiento tiene un periodo de unos 34.285.714 años. Un uso horario es cada una de las franjas geográficas virtuales orientadas de norte a sur, limitadas por meridianos igualmente espaciados, en las que se divide un planeta y en las que suelen regir una misma hora oficial. Esta hora se construye sumando o restando un número entero de horas respecto a un estándar de tiempo. En la Tierra hay 24 usos con una amplitud de 15 grados medidos en el sentido de la longitud, que es el ángulo que la Tierra rota en una hora. La hora se calcula a partir del tiempo universal coordinado. Una zona horaria es una región geográfica que comparte una misma hora oficial. Las zonas horarias se han construido a raíz de los usos horarios, aunque no siguen fielmente sus trazos, pues cada país ajusta su hora oficial libremente y con frecuencia, no coinciden estrictamente con la convención geográfica. El concepto de uso horario surge de la forma de la Tierra, su movimiento de rotación y del sistema de 24 horas diarias. Como la Tierra es esférica, el Sol no ilumina toda la superficie simultáneamente. En cada instante el Sol ilumina solamente una mitad, un hemisferio, donde es de día, dejando la otra a oscuras, como se conoce la noche. En el límite entre ambos tendremos una faja orientada aproximadamente de norte a sur, en la que está amaneciendo, y otra opuesta en lo anterior, en la que está anocheciendo. También por la forma de la Tierra, el ángulo con el que incide el Sol no es el mismo en todos los puntos. En el mismo instante y aproximadamente en el centro del hemisferio diurno, hay un meridiano en el que la altura del Sol es la máxima diaria. En ese meridiano es mediodía.
En los meridianos adyacentes esta altura es cada vez menor y la hora solar corresponde a las horas de la tarde, al este o de la mañana al oeste. En el meridiano opuesto es medianoche. El sistema de usos horarios consiste en dividir la superficie de la Tierra en 24 fajas, para que cada una de ellas corresponda a una hora al día. A cada una de estas partes le llamamos usos. Como un día es un giro completo del planeta y un giro completo tiene 360 grados, al dividir 360 grados en 24 da como resultado que cada uso horario tiene una amplitud angular de 15 grados. Como los meridianos no son paralelos, un uso horario tiene un ancho variable. Es máximo en el ecuador con un ancho de 16,69,8 kilómetros y se va estrechando hacia los polos. Tiene un ancho de 15,29,35 kilómetros en los trópicos y unos 1.300 kilómetros a los 40 grados de latitud aproximadamente y 663,4 kilómetros en los círculos polares. Su forma ancha en el centro que se va estrechando hacia sus dos extremos recuerda un uso de hilar del que toma su nombre, considerando el volumen correspondiente hasta el eje de la Tierra. Puede asimilarse a un gajo de naranja o mandarina. Este tamaño de 15 grados permite a muchos de los países quedar comprendidos completamente dentro de un uso y usarlo para su planificación y unificación horaria nacional. El sistema de usos horarios y el sistema de longitud geográfica necesitan un meridiano de origen para poder ser aplicados en la superficie terrestre, ya que por el movimiento de rotación todos los puntos de la Tierra son iguales en lo que se refiere a la longitud y las horas. Por razones técnicas, políticas e históricas, el meridiano elegido fue el del Real Observatorio de Greenwich en Londres. El meridiano de Greenwich fue elegido como meridiano cero para medir la longitud en 1884. Los meridianos se identifican por dos elementos: su medida en grados y su posición con respecto a Greenwich, este u oeste. Por ejemplo, la longitud de la ciudad de Bogotá es de 74 grados, es decir, al oeste de Greenwich. La hora solar media de Greenwich fue elegida como referencia al sistema de usos horarios. Para abreviar, esta hora es conocida internacionalmente como GMT por las siglas de la expresión inglesa de Greenwich Mean Time. Marginalmente en España se usó las siglas en español HMG. A inicios del siglo XX dicha hora se establecía por el movimiento de rotación del planeta. Esta hora podía ser determinada con precisión en un observatorio y ser enviada desde allí por medio de los telecomunicadores. A lo largo del siglo XX, la GMT comienza a ser reemplazada por otros métodos de medida del tiempo más precisos. Así aparece el tiempo universal, UT por siglas en inglés. En la década de los años 60 se comienza a medir el tiempo con relojes atómicos y finalmente la Oficina Internacional de la Hora comenzó a establecer el tiempo universal coordinado, UTC, como referencia horaria internacional. Para la mayoría de los fines prácticos, el UTC es equivalente a la hora solar media de Greenwich. Bueno, espero este video les haya gustado, también les haya servido y bueno, no siendo más, hasta la próxima.